Vale, a ver, el tercer tipo de reacción es una reacción que tiene un método. Las otras dos las hemos hecho por tanteo y esta la vamos a hacer por un método. ¿Qué método tiene? Pues ir ajustando los elementos en el orden que aparecen en la zona de los reactivos. Si os fijáis, en el, en el apartado C, primero aparece el carbono, luego aparece el hidrógeno y después el oxígeno. Pues lo vamos a ajustar en ese orden. Empezaremos por el carbono. Nos tenemos que fijar el número de carbonos que tiene el hidrocarburo. En este caso vemos un 7. Pues tenemos que poner un 7 en el CO2 para que en la parte de los productos también haya 7 carbonos. Después del carbono vamos a ajustar el hidrógeno, que es el segundo elemento en aparecer. Tiene 16 átomos de hidrógeno, pues ese le ajustaremos en el agua. ¿Qué número multiplicado por 2 da 16? Pues un 8. Entonces ponemos un 8 y eso significa que tenemos 8 por 2, 16 átomos de hidrógeno. Y lo último que queremos ajustar es el oxígeno, ¿vale? Para ello tenemos que contar el número de átomos de oxígeno que hay en la zona de los productos. Si os fijáis, hay 7 por 2 en el CO2 y habría que sumarle 8 por 1 que hay en el agua. La suma 7 por 2 es 14 más 8 da 22. 22 átomos de oxígeno en la parte de los productos. ¿Qué número multiplicado por 2 da 22? Pues 11. Entonces ponemos un 11 delante del oxígeno y con ello ya hemos conseguido que se ajusten todos los elementos de esta reacción. Vale. Lo segundo que vamos a hacer es empezar ya con los cálculos estequiométricos. Este tipo de ejercicio tiene varias partes. La primera parte es escribir la ecuación química sin ajustar. Para ello nos dan la siguiente información. El sodio, cuya fórmula es Na, es un metal muy activo que se oxida muy rápidamente en presencia de oxígeno, que la fórmula es O2, formando óxido de sodio. Si os fijáis, un poquito más abajo nos dan la fórmula del óxido de sodio, Na2O. Tenemos tres fórmulas, NaO2 y Na2O, perdón, que me trabo. La palabra formando, que aparece aquí, nos indica, nos separa los reactivos de los productos. Todo lo que se forma será producto y lo que no se forma será reactivo. Es decir, el Na, es decir, el sodio, es un reactivo. El O2, que es el oxígeno, es otro reactivo, ¿vale? El Na2O, es decir, el óxido, ¿vale?, de sodio, es un producto, perdón, ¿vale? Sodio, es un producto. Ya hemos escrito la ecuación química sin ajustar. Si contamos el número de átomos, veremos que hay 1 de sodio en la parte de los reactivos y 2 en la parte de los productos, con lo cual no está ajustado. Si bien vemos los oxígenos, tenemos 2 en la parte de los reactivos y 1 en la parte de los productos. Tampoco está ajustado. Vale, primero ajustaremos el oxígeno poniendo un 2 delante de la fórmula del óxido de sodio. De esta manera tenemos 4 átomos de sodio y 2 átomos de oxígeno en la parte de los productos. En la parte de los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno, con lo cual el oxígeno ya estaría ajustado y tendríamos que poner un 4 delante del sodio para que también se ajustase. De esta manera ya hemos escrito y ajustado la ecuación química. Vamos a hacer la segunda parte, que es la de estequiometría. Dice, si se han formado 248 gramos de óxido de sodio,
debajo de la fórmula de óxido de sodio escribo 248 gramos, ¿vale? Calcula los moles y las masas iniciales de los reactivos. Es decir, tenemos que calcular los moles y las masas de sodio y los moles y la masa del oxígeno. Para eso tenemos que podemos hacerlo de dos maneras. Estableciendo las relaciones de proporcionalidad directa o utilizando factores de conversión. Vamos a empezar por los factores de conversión y después repetiremos este mismo ejercicio con proporciones directas. Para poder relacionar dos sustancias diferentes de una ecuación química, lo tenemos que hacer siempre comparando moles. Con lo cual, 248 gramos no nos vale. Tenemos que convertir estos gramos a moles. ¿Cómo se convierte gramos en moles o moles en gramos? ¿Qué magnitud necesitaríamos? Pues la respuesta es la masa molar, ¿vale? La masa molar establece la relación que existe entre gramos y moles, de manera que podemos pasar de una a otra indistintamente. Cada sustancia tiene su propia masa molar. Eso quiere decir que el óxido de sodio tiene una masa molar, el oxígeno tiene otra masa molar y el sodio tiene otra masa molar. Las masas molares las calculamos a partir de masas atómicas. Las masas atómicas no os las tenéis que saber, se os dará siempre en todos los ejercicios. En este caso sabemos que la masa atómica del sodio es 23 UMAS y la masa atómica del oxígeno es 16 UMAS. Bueno, pues entonces, una molécula de óxido de sodio contiene un átomo de oxígeno y 2 de sodio. Por lo tanto, la masa molecular del óxido será igual a 2 veces 23 UMAS más 16 UMAS. Esto nos daría 23 por 2, 46, más 16, 62. Y las unidades, por ser masa molar, gramos partido mol. Muy bien, pues entonces tendríamos que 248 gramos multiplicado, entonces tenemos que 62 gramos en el denominador y un mol en el numerador de nuestro factor de conversión. De esta manera los gramos se simplifican con los gramos y me queda al final moles. ¿Qué operación hay que hacer? 248 por 1, que es 248, entre 62, que nos da 4. Es decir, 248 gramos de óxido de sodio son 4 moles de óxido de sodio. Ahora ya sí podemos calcular todo. Porque tenemos que 4 moles de Na2O. Bueno, espera, vamos a hacerlo en otra parte porque no nos va a caber, ¿vale? Pongo 4 moles de Na2O y voy a multiplicar por un factor de conversión que me convierte Na2O, moles de Na2O en moles de oxígeno. Aquí delante hay que poner los coeficientes estequiométricos de la ecuación química ajustada. Delante del Na2O aparece un 2. Delante del oxígeno no aparece nada. Eso significa que hay un 1 omitido. Bueno, pues si hacemos esto, nos daría exactamente 2 moles de oxígeno. Ya sé que tenemos 2 moles. Si yo repito esta misma, pongo 4 moles de Na2O y ahora utilizo otro factor de conversión que me convierte óxido de sodio en
sodio, pues tenemos que es igual a 4 por 4, 16 entre 2, 8. 8 moles de sodio, ¿vale? 8 moles. Como veis, nos queda que 8 moles de sodio reaccionarían con 2 moles de oxígeno para producir 4 moles de óxido de sodio, que son 248 gramos. Lo último que nos faltaría es convertir los moles de oxígeno en gramos y los moles de sodio en gramos. Para ello vamos a volver a utilizar las masas molares. La masa molar del oxígeno es 2 veces 16 U más, porque esa la de esto nos daría 32 gramos mol. Y la masa, la masa molar del sodio en número es idéntica a la masa atómica, puesto que la fórmula es la de un átomo, Na, nada más. Lo único que hay que cambiar es las unidades, U más por gramos mol. Bueno, pues si multiplicamos moles, ¿vale?, de oxígeno a gramos, sabemos que un mol de oxígeno son 32 gramos, ¿vale? Multiplicando 32 por 2 nos da 64 gramos de oxígeno. Bueno, en este momento podríamos hacer lo mismo con el sodio, diciendo que un mol de sodio son 23 gramos. ¿Vale? ¿Qué número me va a dar ese? Pues el mismo que si a 248, ¿vale?, le resto 64. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, 184 gramos. ¿Por qué sé que esto es así? Pues muy sencillo, porque te tiene que cumplir la ley de conservación de la masa. Y entonces la suma de las masas de los reactivos, es decir, la suma de la masa de sodio y de oxígeno, tiene que dar la suma de la masa de los productos, es decir, la masa de óxido. Dicho en otras palabras, que la masa de sodio sumada a los 64 gramos de oxígeno tiene que dar 248 gramos de sodio. Por eso también podemos decir que los 184 gramos de sodio es la diferencia entre 248 y 64. Vale, bueno, esto ya quedaría terminado. Todos los ejercicios de estequiometría son idénticos. Lo único que tenéis que tener claro es que las relaciones se establecen a partir de los moles, relacionando moles. Como he dicho hace un momento, vamos a repetir esto, pero con relaciones estequiométricas. Vale. Si a mí me dicen que tengo 4 moles de óxido de sodio, vale. Bueno, exactamente, queremos relacionar los moles de óxido de sodio con los moles de oxígeno. En la primera fila vamos a poner lo que nos diga la ecuación química. Y en la segunda, los datos. Vale. La ecuación química me dice que 2 moles de óxido se relacionan con 1 de oxígeno. ¿Vale? Esta es la relación estequiométrica. Y también, por otro lado, los datos dice que tengo 4 moles de óxido. Entonces, X es el número de moles de oxígeno que yo no tengo. Aplicando una proporcionalidad directa, nos diría que X es igual a 4 multiplicado por 1 dividido entre 2. Es decir, 4 entre 2, 2. 2 moles de oxígeno. Como veis, el resultado es exactamente el mismo. Nos dio antes 2 moles y ahora también 2 moles. Si hacemos lo mismo con el sodio, relaciona los moles de N de óxido con los moles de sodio, tendríamos que la ecuación nos dice que 2 y 4, si tenemos 4, aquí tendríamos X. Es decir, que X es igual a 4 por 4
partido por 2, es decir, 4 por 4 es 16, entre 2, 8 moles de sodio. Vale. La segunda parte sería exactamente igual porque no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Sería utilizar la masa molar para convertir esto a gramos, es decir, 32 por 2, 64 gramos y 23 por 8, 184 gramos. Bueno, se resolvería el ejercicio, como veis, exactamente igual con proporciones directas que con factores de conversión. Segundo ejercicio, bueno, que es el de disoluciones. La primera parte va a ser exactamente igual, escribir la reacción, ajustarla y luego el problema, la diferencia es que ahora los datos que nos dan no son de moles y masa, sino nos dan también datos de disoluciones. Bueno, vamos a hacerlo. El carbonato de calcio, que viene la fórmula aquí, CaCO3, principal componente de la cáscara de huevo, reacciona con ácido clorhídrico, HCl, para dar cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Como la palabra formar me está indicando que el carbonato de calcio es un reactivo y el ácido clorhídrico es otro reactivo, mientras que el cloruro de calcio es un producto, al igual que el CO2 y el agua. Esta reacción es genial porque, como veis, ya está ajustada. Si lo miráis, está perfectamente ajustado. Un átomo de calcio, un átomo de calcio. Un átomo de carbono, un átomo de carbono. 3 átomos de oxígeno, 2 más 1, 3 átomos de oxígeno. Un átomo de... Ah, no, esto no estaría ajustado, pues le ponemos un 2. Ahora tenemos 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro. ¿Vale? Hemos tenido que poner solamente un 2 en el HCl, en el ácido clorhídrico, o bueno, mejor dicho, en el cloruro de hidrógeno, para ajustar la ecuación. ¿Qué datos nos están dando? Escribe la ecuación ajustada, indica qué volumen de disolución 4 mol partido litro, es decir, el volumen no lo sabemos. Se necesitan para disolver 10 gramos de carbonato de calcio. Bueno, queremos el volumen de ácido clorhídrico multiplicado por la concentración molar nos da la cantidad de moles de ácido de cloro de hidrógeno, ¿vale? Entonces, este volumen es el que tiene que hacer que se cumplan las relaciones estequiométricas con los 10 gramos. Bueno, vamos por partes. Vamos a partir de la masa de carbonato de calcio. Y queremos relacionar carbonato de calcio con cloruro de hidrógeno. Pero para eso necesitamos los moles. ¿Tengo moles de carbonato de calcio? No, tengo los gramos. ¿Qué se necesita? Pues calcular masas molares. Para eso, ¿qué necesitamos? Saber las masas atómicas. El calcio tiene una masa atómica de 40 UMAS, el carbono tiene una masa atómica de 12 UMAS y el oxígeno tiene una masa atómica de 16 UMAS. Por lo tanto, la masa molar del carbonato de calcio será 40 UMAS del calcio más 12 UMAS del carbono más 3 veces 16 UMAS del oxígeno. Si hacemos esa cuenta, ¿vale? 40 más 12 más 3 por 16 nos va a dar 100 gramos mol, ¿vale? Esto no está el factor de conversión de 100 gramos es igual a un mol. Entonces, tenemos 10 gramos de carbonato de calcio. Y sabemos que 100 gramos son un mol. Esto significa que 0,1 mol de carbonato de calcio
serán el equivalente de los 10 gramos. Y ahora multiplicamos por las relaciones estequiométricas, es decir, un mol de carbonato de calcio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico. Si hacemos esto, obtenemos que son 0,2 moles, ¿vale?, de ácido clorhídrico, los que reaccionarían con los 10 gramos de carbonato de calcio. Como veis, hemos hecho dos pasos. Hemos utilizado la masa molar del carbonato de calcio para convertir los 10 gramos a moles, y una vez que tenemos los moles, hemos aplicado las relaciones estequiométricas para convertir moles de carbonato de calcio en moles de cloruro de hidrógeno, que son 0,2. Ahora simplemente tenemos que aplicar la definición de concentración molar es igual a los moles de soluto, ¿vale?, divididos entre el volumen de disolución. Si despejamos de aquí volumen de disolución, será igual a los moles de soluto partido por la concentración. ¿Cuántos moles de soluto tenemos? 0,2, ¿vale?, moles. Y de cloruro de hidrógeno, ¿cuál es la concentración del cloruro de hidrógeno? Pues 4 molar. 0,2 entre 4 da 0,05. Moles y moles se van y nos sale litros. Estos son 50 mililitros, ¿vale? Sería la solución del ejercicio. Vale. Como veis, no es muy complicado, ¿de acuerdo? Ya con esto terminaríamos. Esto es lo que más nos va a importar del tema 4, ¿vale? Con estos dos vídeos completamos el repaso del tema 4. Venga, hasta luego, chicas.